Askuruki pantakanitaki. Matakish kamarga yatichiri. Waliki, waliki. Kamaraki yatichiri. Kamaraki yatichiri. Waliki, takin, arun tataptao, akam. Yapurun, takiniro, arun tatapta. Allan tañan aymari tekawimpi, sufijo suena que tienen restan, o al sufijo nagoti. Pero vale la pena aprender, ¿no? Y engaño, ¿ya? Hemos visto lo último sufijo nominal ra. ¿Están viendo la pantalla? Sisa. Sí, Sisa yatichiri. Walikin. Ya, acá sufijo raki. Raki. Unos años maneja, un aptao, ya conocen esto, ¿qué es? Es mixto intercalador. Ejemplo, humaraki, ¿qué significa? Tú también. Ok, tú también. Tú también. A ver. Ukamaraki. Ok, ukamaraki. ¿Qué significaría? Así también. Así mismo. Exacto, así también, ¿no? Kamaraki. Y también. ¿Qué más podría ser? Eh, podría ser, por ejemplo, kunaraki. Ah, sí, Kumaraki. Kunaraki, ¿qué significaría? como esto. No. Kunaraki, ¿qué es más o menos, no? Sería pregunta, ¿no? Kunaraki, ¿no? Kuna es qué, ¿no? Kunaraki, ¿qué es? ¿No? Otro. Ya caste, ya caste. Akamaraki puede ser. Ok, akamaraki. Akama es así, ¿no ve? Sí. Akamaraki, así también, ¿no ve? O así también sería, ¿no? Así también. También. Y también, akamaraki. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya casti. Kaukiraki. Kaukiraki, ¿ya? Kaukiraki. ¿Dónde es, no? ¿Dónde es? Otro. Por ejemplo, ukataraki. ¿Qué significa ukataraki? Ah, sí. Kamaraki. Ukataraki. Es una advertencia. Sí, es una advertencia. Utiliza dos sufijos. Pero aquí está el zaki, ¿no? Cuidado, cuidado. Como cuidado, ¿no? Cuidado después. Cuidado después, o sea, exacto. Cuidado después. Así, una advertencia. A ver, Kunan Pispas. Ya, creo que está hasta ahí, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con intercalador podemos hacer muchos, 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 ¿no? Por ejemplo, Juparak, Hilarak, Mamarak, Tatarak, Anurak, Pisirak, ¿no? Intercalador, ¿no? Junto Manak, Mankarak, ¿no? Estamos intercalando, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Walikiti, Waliki. Igual, Salam. Yatichiri. Waliki.
Ahora el sufijo rapi. Este sufijo rapi es verbal y se le conoce como benefactor. Benefactor. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. 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 Entonces, antes del infinitivo pongo el rapi. Aparapiña, ¿qué significa? Llevárselo. Llevárselo, ok. Llevárselo. Irnacaña, ¿qué significa? Trabajar. Trabajar. Irnacarapiña. Trabajárselo. Trabajárselo. A ver, Kunampis. Y acá, y acá. Pirapiña. Ok. Pirapiña. Rapiña. Y cargárselo, ¿no ve? Sí. Muy bien. Kunampis. A ver. Kunampis, Kunampis. Payarapiña. Ok. Payarapiña. Co cocinárselo. ¿Listo? Aljarapiña. ¿Verdad? Aljarapiña. Ok, aljaña, aljarapiña, ay, aljarapiña. Ahí está. Vendérselo. ¿Una pispas? Tocorapiña. Ok, tocorapiña. Bailárselo. ¿Una pis? Ullirapiña, ¿Piña? ¿Sí? ¿O qué me has dicho? Ullirapiña yatichiri. De Ulliña, ¿Qué es Ulliña? ¿Leer? Giza, Ah, ya. Ullaña debe ser, ¿o no? Ullarapiña. Sí. ¿No es? Ullaña, ¿no es? Ullarapiña. Leérselo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hanati? Anaski atichire. Walikio. Chayakarak, chayaka. Sufijo rakam. Acá sufijo verbal, como aquí va, verbal. Y esto es den o detrimentativo o en todo caso es victimario. Victimario. Ejemplo. A ver, para esto tendríamos que conjugar un poco. Mira, por ejemplo, konatakiza. ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Exactamente, ¿no? Entonces, konatakiza.
Aparacta. Ahí está. Raca, ¿no? Con elisión vocálica. Aparacta. Tal vez así solito no se entendería, ¿no? Aparacta. Pero con esto sí se entiende, ¿no? ¿Qué significa ahora? Para que se lo lleves. Exactamente. Para que se lo llevas. ¿Para qué se lo llevas? Una taquis aparacata. Ah, ya, también. Aparacata completo. No hay problema. ¿Ya? Un ataque es aparacata. ¿Para qué se lo vas a llevar? A ver, ¿ya caste? Verbal. Por ejemplo, otro voy a conjugar. Mira, este es típico también. Haniu, ¿qué significa? No, ¿no ve? No. Apnakarakatati. Ay, Dios, No se lo tatito. vas a manejar. Ay, tatito. Ahí está. No me asustaste. Hansus Hasim. Haniu apnakarakatati, ¿no? Ahí está el cara, ¿no? ¿Qué significa esto? No se lo vas a No llevar. se lo vas a manejar. No se lo vas a manejar. A ver, ya, ¿cómo la tartan de poncha? A ver, busquen ejemplos. Tartanepam, tartanepam. Hi. Kunataki sarakata. Ok. Una taquis, sara, kata. ¿No ven? Esto significa para ¿Qué qué vas a bajar? vas a bajar. Listo, el equipo neo. Ahí está, kata. Zaka, ¿no? A ver, con bis. A ver, kunan bis. Taktanepam, taktanepam. Kaniu manqaratati yatichiri. Ya, o el equipo neo. Neo mankaratati. Ah, no. No es Zaka, ¿no? Entonces podría ser Haneo Sí, acá no sé. Mankararakatati. Ahí está. Aparacatati, claro. Haneo Mankararakatati. ¿Qué estoy diciendo? Es una advertencia igual, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? No se lo vas a comer. No se lo vas a comer, pero no significa comer por mancaraña. Mancaraña, hemos visto el otro día, ¿no ve? Sí, mancarañas, por ejemplo, hay un plato, digamos, y un poquito de todo lo pico y lo dejo ahí, ¿no ve? Eso es mancaraña, ¿no ve? Entonces, más o menos, a eso se refiere, ¿ya? No se lo vas a comer, hane mancararakatat, pero comer no todo por completo, sino no vas a picar así, digamos, ¿no ve? Amoya se jayagaja, nicha. Sí. A ver, ya casté. A ver, kunan bispas. Kaniu k'iyarakatati. Ya, haneo. Kiararakatati. No se lo vas a moler, ¿no ve? Hisa yatichiri. Zaka.
Muy bien. Kunampis, paz. Maitampa, a ver. Maitampi. Yatichiri kunataki sarnakata. Ok. Kunatakis sarnakata. Pero no está el rap, ¿no? Vale, sí, sí. Pero yo podría poner aquí, kunatakis sarnakarakata, ¿no? Sarnakarakata. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ahí está ya. Ya, ya. ¿Para qué se lo vas a caminar? ¿No ve? Con un ataque sarna para katan, ¿para qué se lo vas a caminar? Olik. ¿Quedó claro este zaka? Anichamueski. Amuya siuya tichiri. Sí, ¿no? Más aún si conjugamos así, ¿no ven? Porque tal vez si solamente decimos sarna karakata no se entendería muy bien, ¿no? Pero si estamos con algún complemento, se entiende mejor, ¿verdad? Anich. ¿Por qué se llama victimario? A ver, en algunos casos va a ser como victimario. A ver, no sé si hemos hecho aquí algún ejemplo. Em, creo que no hemos hecho así de forma explícita, pero en el fondo la interpretación tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, "Haneman ararakatati", ¿no? Entonces hay un víctima aquí, ¿no ve? Entonces si yo se lo como, digamos, un poquito, entonces el otro ya no va a tener su comida completa, ¿no ve? Más o menos, ¿no ve? Entonces el sentido de utilizar este sufijo más o menos así, ¿ya? Es Por como eso es advertencia. como advertencia, pero hay un víctima más o menos, ¿no? Por eso, como victimario se conoce, ¿ya? Ahora, tal Ajá. vez esta intérprete de traducción no es tal vez la correcta, ¿no? Siempre hay que ver lo que es el contexto, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de expresar lo que dice, ¿no? Pero el contexto puede ser totalmente diferente, tal vez, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tomar en cuenta, ¿ya? O cuando dicen Haniuman Karakatati, es como que si te lo comes, la mamá te va a jauquear, diremos. Ah, exactamente, ¿no? No, ahí yo También, soy víctima. exacto, sí, eso es. Vale, aquí ponemos. Hanate, amuyasita acá, Hanich. Hanao ya tichiri. Hanaski Ok, yatichiri. y chayakaraca, a ver, ¿cómo es? Sufijo rara. 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 Esto es nominal. Significa, pues, ponderativo. Más o menos significa lleno de. Eso significa, más o menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la A. ¿Qué es la A? Tierra. 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 Y pongo la carara. Lleno de tierra. Lleno de tierra, ¿no ve? Por ejemplo, cuando van a comprar tierra, ¿no ve? Entonces, hay señores que han escarbado y han traído, ¿no ve? ¿Cuál es la carara quizá? Dicen, ¿no ve? Ah, cuando se compra la papa. Sí, pero generalmente a veces trampas en las señoras, ¿no ve? Sí, Cuando está gusanado, traen así, ¿no ve? Entonces ahí, claro, no te das cuenta, ¿no ve? Te compras, la lavas, había está gusanado, ¿no ve? La carara, ¿no ve? Lleno de. A ver, otro, a ver. A ver, Jumana, por ejemplo, una guaguita come, ¿no? Se ensucia todo, ¿no?
¿Qué estoy diciendo? Mancarara. Lleno de comida. Ok, Lleno de lleno de comida más o menos, ¿no? Pero no es así que está embarrado, ¿no? Digamos, su carita, así, la comida así, ¿no? Eso, ¿no ve? Mancarara. ¿No ve? ¿Qué más puede ser? Yatichiri, la carara. Ok, la carara. Pues. La boca, ¿no ve? Rara. ¿Qué sería la carara? Bocón, algo. Bocón o bocona, ¿no ve? Generalmente se les dice a mujeres, ¿no? Igual y la cara de Warmi. Exacto, la cara warmit, hasta como chapa, como apodo lo ponen, ¿no ve? A las mujeres. Los varones también son así. Sí, pero en general no les dicen la cara. Creo que es algo natural de los hombres, ¿no? Pero las mujeres creo que es algo raro y les dicen la cara warmi, así. Harto escucho de eso, ¿no? ¿Ya? Bocona, bocona, si entonces ponemos siempre. Para que no se ofenda. Sí, mejor. ¿Ya? Valiki. Entonces, bocón lo sentido. La parara sería tú. Ah, ok. La arara. Pulgoso. La Ah, arara. Esto es piojoso, ¿no? Piojoso. Piojoso. Antes a los de kinder decían la arara, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en kinder, en 1993. Me decían lab aratorios, vengan. Así más o menos, ¿no? Ay, qué Sí, bonito. lab arara. ¿Ya? La- Una empieza a ver. Arara. Yatichiri. Podría parara. ser Guarmirara. Ah, ya. Ah, Guarmirara. ¿Eso a quién le deben decir? Al Walter le deben decir. Mentira. para los miraras. Por ejemplo, Guarmirara, ¿no? Esto es mujeriego, ¿no? Mujeriego. Chacharara, ahí también, ya te chire. Cachararo, ya. Para que sea equitativo, ya. Ya, no se Ahora, pasen. ¿cómo traduciríamos esto? A ver, No sé, ¿cómo ustedes lo sería? ponen en la traducción, pero se entiende, ¿no ven? Compañero. Otro. Ya, Castín. Ay, Ancarara. Ya, cancarara. ¿Qué sería? Mugroso, más o menos, ¿no? Grosso, muy. Mugroso. ¿Sí? Cancarara, ¿no? Con ampis. Utirara. Ok, cutirara. Cuti es pulga, ¿no? Ahora sí, pulgoso, ¿no? Como el perrito de Marimar, ¿no? Pulgoso. Cutirara. Por ejemplo, en el campo igual las gallinas, los gallitos, ¿no? Tienen mucha pulga, ¿no? Se los cutirar, igual. sí. Ya, cualquier cosa que sea pulgoso, cutirara, ¿no? Piojoso, laparara. Unampis, a ver. Quiñirara. Chiñirara, ya. Chiñirara. ¿Cómo se dice chiñi? Es este, ¿no? Liendre. Liendre, exactamente, ¿no? Chiñirara. Liendroso sería. Sí, liendroso. Bien. Grosso. Tal vez lendroso nomás, ¿no? Sí, lendroso debe ser modificativo. Ya, Kunambis, a ver. Hanat, ¿quedó claro? Hanakiwa.
Ya, No. pues, todo que sea así medio exagerado, recuerden es este, ¿no? Es ponderativo, ¿no? Estamos ponderando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la parara, ¿no? Entonces, estoy ponderando, estoy exagerando, ¿no? Por eso lleno de más o menos, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Pues challarara, no sé, pues, cualquier cosa puedo ponderar, ¿ya? Chajyacarak, a ver, yaca. Este sufijo es raya. Sufijo raya. Este sufijo raya es igual verbal. Y más o menos significa estativo. Estativo. Ejemplo, Kayurayaña. ¿Qué significa? No hacerle coser bien. Exactamente. Dejar sin coser sería, ¿no? Dejar sin coser. ¿No ven? Ahí está. Lo hemos vuelto algo estático. Estamos cocinando, ¿no? De pronto tenemos que salir, ¿no? Entonces ya ahí lo apagamos, ¿no? Lo hemos dejado estático, pero eso ha provocado de que no cuezca bien la comida, digamos, ¿no? Digamos, pap, ¿no? Kayurayaña, ¿no? Otro, por ejemplo, a ver, es igual típico. Parayaña. ¿Perdón? Aparayaña. Ya, aparayaña. ¿Qué significaría? Hacer quitar, ¿no? Cerquita. Hacer quitar. Otro, por ejemplo, tunurayaña. ¿Qué significa tunurayaña? Este, como anestesia, algo Calmar, así. calmar. Exactamente, ¿no? Entumecer sería, ¿no? Sí. Tunurayaña, ¿no? ¿Ya casting? Taqtanipam. Samkarayaña. Ok, samkarayaña, samkarayaña. Walik. Kunaspa samkarayaña, hacer como hacer desmayar. Mayar. Ajá. Sí, ¿no ve? Por ejemplo, cuando pelean dicen, no, samkaraya Christmas. ¿No? Sí, samkarayaña. Kunan pispas. Mancarayaña. Ok, manqarayaña. ¿No? Hacer comer, ¿no? Hacer comer a todos, o sea, algo así. Kunan pis. Cacharpayaña. Cacharpayaña, ya. No, el raya no entraría, ¿no? Cacharparaya. Cacharpayaña. Parayaña, así. Cacharparayaña. Cacharpayaña, no dices. Pero ya no sería raya, ¿no? No Ujú. entraría entonces. Dijo raya. A ver, ya casti. Rigirayaña. Ya. Regirayaña. ¿Qué sería? Hacer rayar, ¿no? Hacer rayar. Kunampis, kunampis. Ya casti. Laru Rayanya Yatchiri. Ok, la rurayaña. Estaban calladitos, de pronto haces un chiste y haces reír, ¿no ven? Hacer reír. Hacer reír. Kunampis.
Umarayaña yatichiri. Ok, umarayaña. Hacer, tomar, ¿no? Tokorayaña. Tokorayaña, ¿ya? Tokorayaña. Hacer, bailar. Walik. Kokam. A ver, Walik, ¿amoy ese hayam? Muy así. Ya. Ya, para aquí, a ver. Sufijo. Irpaya. Irpaya. Acá sufijo verbal como la kiwa. Verbal. Más o menos como desistivo. O va a ser alejativo. Alejativo. A ver, taktañan ejemplo acá. Por ejemplo, ir par payata. Ahí está, ir par payata. ¿Qué significa ir par payata? Payata. Ajá. Hacerle llevar o te llevar. Abandonado. Abandonado. Y payata, ¿no? Pero abandonado lejos, ¿no ve? Entonces yo, digamos, mando a un pariente lejos y lo olvido, ahí lo dejo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, alejativo, ¿no ve? Entonces, como estoy abandonando, nada más como que hubiera desistido más o menos, ir para allá. Ya, a ver. A ver, una vez más. Yatichiri, taxar payata. Axir payata, ¿sí? No, taxar payata. O sea, no, ya lavó algo, no sé, ¿no? Axar payata, esta vez con i, axir, ¿no? Axiña, axaña, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Payata. Axir payata. Lavando algo. Esto, por ejemplo, sería como, tal vez no cumple la regla, ¿no? Pero sí va esta palabra, ¿no? Hacer payata sería lavado, digamos, ¿no? Lavado harta ropa, algo así. ¿No? Entonces yo he lavado y extendido, digamos, ¿no? Para hacer secar, ¿no? Hacer payata. Ahí está dejado, ¿no? Eso es, ¿no? O lo he lavado y he dejado, ¿no? Pero he lavado, eso es hacer payata, ¿no? Dicen, hacer payata no, dicen, ¿no? O al pente hacer payata, ¿no? Había lavado, ¿no? Sí, sí va. Ya, Castim, Ankir payata sería. Ajir payata ya. Ajir payata, ahí está. Ajliña es seleccionar, ¿no? Seleccionar. Entonces sería Ajir payata seleccionado más o menos, ¿no? Pero este seleccionado tal vez podría ser, por ejemplo, Ajir payata como que olvidado, es seleccionado, pero digamos que son las papas que no sirven, digamos, ¿no? Lo he olvidado, ¿no? Sí, así más o menos, ¿ya? Ajir payata.
O puede ser, digamos, los que he seleccionado y los he llevado a otro lugar, ¿no? Ya, más o menos así. ¿Ya casté? Ya. Manqarpayata. Ya. Manqarpayata. A ver, manqarpayata es como que han cocinado y han comido, ¿no ve? ¿Sí? O tal vez incluso se han ido, ¿no ve? ¿No ve? Eso es, ¿no? Manqarpayata. Comido, pondremos. Comido. Unampis. Alharpayata. Ok. Alharpayata. Por ejemplo, alharpayata, ¿no? Ya he vendido, entonces lo han llevado, ¿no ve? Entonces ya se ha alejado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, como vendido. Kunampis. Haytarpayata. Ok, Haytarpayata. ¿Sí? Esto es olvidado, ¿no? Olvidado. Olvidado. Kunampis. Tukurpayata. Ok, tu Kurpayata. Tu Kurpayata es como terminado, ¿no? ¿Sí? Listo. Kunampich. ¿Vale que haya? Walikiu. Muy bien. Tu cuenta acá sufijo. Haptao. Sufijo ru. Este sufijo es nominal y es direccional, ¿no ve? Por ejemplo, utaru. ¿Qué está diciendo? La casa. A la casa. A la casa. Haturu. ¿Qué está diciendo? Al mercado. Mercado. Al mercado. ¿Ya caste? Colluru. Oyuru. Al cerro. Uchuro. ¿Dónde? Uchuro. Uchuru, ¿ya? Uchuru. ¿Qué significaría? Al Ancaru. rincón, ¿no ve? Ancaro, ¿ya? Hawiraru. Marcaru. Afuera, ¿no? Jawiraru. Al río. Marcaru. Marcaru. Esto es al pueblo, ¿no? ¿Sí? Haruru. Haruru, ¿ya? Haruru, mañana. Kunampis. Purpuru. Ya, purpuru. Pasado mañana. Ya, Castim. Jaipur, ya. A la tarde, ¿no? Sajruro. ¿Perdón? Sajruro. Ah, no, aquí nos estamos confundiendo. El Haruru, el Jurpuru, el Jaipuru, viene del Uru, ¿no? Que sería día, ¿no? Sí. Ah, sí. No iría. Estos tres. Ahora con Ru nomás, a ver. Direccional, tiene que significar a o al, hacia, ¿no es? Significa, ¿no es?
A ver, تختنبهم. Mayor. Altupataro. Ok. Altupataru, ¿no? Entonces está este ru. Significaría a la ciudad de El Alto, ¿no? Quiero Sarat, Altupataru, ¿no? Ru. ¿Ya? Ainacharu. Ok, Ainacharu. Hacia abajo, ¿no? O abajo, ¿no? O abajo, ¿no? Ainacharu. Peruaru. ¿Perdón? Peruaru. Ok, Jirwaro al valle, ¿no ve? Jirwa es valle, ¿ya? Jirwa, valle. Rua. Jirwaro. Kunan pispas. Hemos puesto Juparu. Ah, no, también. Puede ser. Juparu. Entonces, a él o a ella, ¿no ves? Sí. Mayaro también se llama. Mayaro. Ah, sí. Mi, ¿no ves? Jumaru también, ¿no ves? Jumaru. A ti. Listo, ¿no? Direccional, está dirigido a algo, algún lugar, a alguien, ¿no ve? Este es sufijo ru. Walik, ¿cuál es churduk taeñan? Walik, para pata. Ahorita tap taqini, sumarukipan. Ikisinkam taqini. Kikisinkamaya. Kisin kama ya tichiri. Kisin kamaya tichiri. Walik, ikisinkam.